algo le pasa al ser humano que siempre está en estado de alerta. La respiración es el puente que conecta todos tus cuerpos y que te conecta también con la espiritualidad. La parte de sistema nervioso y la parte de respiración son, diría yo, como los puentes más poderosos. La gente empiece a entender y a ser consciente de sus bloqueos a través de sentir su propio cuerpo. ¿Cuántos de estos o qué de estos vienen conectados a heridas de la infancia, a traumas específicos? Y sucede mucho en trauma que nos fragmentamos. Lo que hace el sistema nervioso es ayudarnos a sobrevivir. Para salirnos de este estado de emergencia en el que nos sentimos que estamos todo el tiempo. Posiblemente este nombre les es más familiar, que es la respiración de fuego. Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Hisam y estoy súper feliz de estar aquí una vez más compartiendo este podcast con Yeshua. Y aparte de todo eso, el día de hoy tenemos una invitadísima súper especial que me encanta el tema y me emociona mucho hablar y poder profundizar y conocer más de esto. Yeshua, ¿cómo estás? Hola Gis y hola a todos. El capítulo de hoy va a estar muy bueno. Hablaremos de psicoterapia somática y para eso invitamos a una crack que no nada más es experta en este tema, sino que también es bruja máxima. A Andrea la conocimos en uno de nuestros cursos, entonces también es una persona súper sensible. ¿Quién es Andrea? Andrea es una psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en psicoterapia somática por el California Institute of Integral Studies, uno de los programas más reconocidos en Estados Unidos. También tiene más de 15 años de experiencia internacional en salud mental, con un enfoque que integra el cuerpo, la mente y la energía y facilita todos los procesos terapéuticos que son muy profundos. También tiene un proyecto increíble del que nos estará hablando más adelante que se llama Seres Humanos y es una plataforma que ofrece comunidad y cursos para restaurar la conexión también del cuerpo, la mente y el campo sutil. Tiene un enfoque científico y transpersonal. Entonces, Andrea, bienvenida a esta sobremesa de brujos. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Hola Gis, hola Yeshua, gracias, ¿no? Pues muy contenta, muy honrada de estar con dos seres tan hermosos como ustedes. Así es que gracias por la invitación y pues nada, divertirnos este ratillo. Oye, y normalmente empezamos con una pregunta en este podcast cuando tenemos invitados y queremos saber y que la gente escuche cómo empezó tu despertar o tu camino espiritual. Siempre digo que depende qué perspectiva tengamos del despertar espiritual, si es algo más extravagante o más sutil. No creo o no identifico como un momento específico en mi vida, pero sí mientras más tengo como conciencia de mí creciendo, me reconozco que siempre he sido y fui de niña como una niña muy sensitiva hacia estos temas, como la magia, ¿no? Como este espacio siempre fue como súper, no sé, un espacio que me daba mucha seguridad, que conectaba mucho con mi intuición. Tuve la fortuna de tener una familia un poco más estructurada y más cuadrada y de mentes más racionales y científicas, y sobre todo mi mamá, que le daba mucho espacio a estas partes mías, sobre todo de creerme, ¿no? De repente cosas que yo veía quizás un poco, pues no sé si hacia el futuro, que veía como un poco de más que pues, lo que ellos veían, siempre lo apoyaba y siempre estaba ahí como conmigo, pues no tanto así intentándolo desarrollar, pero sí esa parte de soporte creo que fue muy importante para mí como sostenerla mientras crecía. Entonces, pues si lo traqueo hacia atrás, diría que siempre ha estado ahí algo. Un despertar específico, pues quizá no, yo creo que son etapas de mi vida, ¿no? En donde conecto más, en donde me desconecto más, en donde vuelvo a conectar y como pues ese expandir y contraer creo que siempre ha estado un poco presente. Andrea, hay una pregunta. ¿En qué momento empieza a entrar? O sea, sí, estuvo en todo momento presente, pero pues al mismo tiempo decides estudiar esta carrera de psicología, que pues total, a ver, yo no voy a decir que están peleados uno con otro, aquí no hablamos de guerras, sino que pues ¿en qué momento decides como empezar a juntar estas dos? O sea, aceptar que sí, tú te quieres realizar en esta encarnación como psicóloga, pero al mismo tiempo estar súper en contacto con esto. O sea, ¿cómo entra toda esta mezcla? Yo creo que para cuando empecé a estudiar no tenía tanta claridad. Es más, yo me acuerdo en mis primeros semestres de psicología, algún profesor diciendo como,
por favor nunca nadie vaya a caer en temas o en cosas así como, por ejemplo, constelaciones familiares, ¿no? Y era como el demonio máximo de no vayan así a hacer charlatanería y tal. Y como que a mí me movía mucho, como que yo ni siquiera como entendía o sabía bien qué era eso, pero decía, ¿por qué con tanta certeza como que alguien va a decir algo, ¿no? Con tanta certeza decir como, eso es una charlatanería. Y pues más allá que me diera miedo o resistencia, pues yo decía, pues quiero saber qué es, ¿no? Como me interesa saber más. Entonces, más bien, esa pelea de cierta forma la empecé yo a notar avanzando en el tiempo. En mi carrera, pero en el Inter, o sea, como más bien a los inicios, yo creo que entré mucho justamente por este deseo de conexión con el otro a espacios más profundos. Y mucho para mí de ahí viene, o mucho de eso se conecta para mí hoy en día, las partes de espiritualidad, no solo con el otro, sino con uno mismo, ¿no? Ir a esos lugares profundos que no se ven a la vista tan obvios y que llegan a ser como más intangibles. Y para todas las personas que escuchan, incluso para nosotros que a veces yo lo escucho medio en chino, ¿podrías empezar a contarnos qué es esta parte de psicoterapia somática? ¿Cómo se están combinando? ¿Cómo se come esta psicoterapia somática? O prácticamente cómo la podemos empezar a entender en palabras sencillas. A ver, como la parte más fácil, primero tiene dos partes, ¿no? Como psicoterapia y la segunda parte es somática, ¿no? Entonces, psicoterapia pues es un proceso de análisis profundo en apoyo a la psique humana, ¿no? Y la parte somática pues es como este extra que le agrega y pon más intención a la parte de cuerpo, ¿no? Utiliza el cuerpo en el proceso, que no es como ningún hilo negro, ¿no? Como que obviamente es una parte muy... que yo mientras más veía, pues decía, es muy obvio, como todos los terapeutas tendrían que estar usando como la parte somática porque no podemos como solo separar la psique y como verla independiente y solamente profundizar ahí, ¿no? Entonces, como que la especialidad de la psicoterapia, o sea, te vas hacia como que el caminito es psicología. En psicología tú te puedes ir a distintas ramas, puede ser educativa, clínica, laboral, etcétera. Si te vas hacia clínica, de la clínica te vas a la especialidad a poder dar terapia, ¿no? Como ahí es cuando empiezas la formación para tú poder dar terapia. En esa elección de formación para psicoterapia hay distintos enfoques. Justamente la somática es el enfoque de esta psicoterapia, que es pues ponerle muchísima más atención al cuerpo y trabajar mucho más con el cuerpo como herramienta para el bienestar, como yo lo veo hoy en día, físico, mental, emocional y espiritual. Para mí tiene todo el sentido porque aunque queremos dividir los cuerpos para entenderlos muchísimo mejor, o sea, una parte física, una parte emocional, una parte mental, una parte espiritual, al final de cuentas, pues somos la combinación de todos estos cuerpos. Entonces, aunque nuestra cabeza entiende mejor cuando dividimos, al final de cuentas, y me imagino que también tú estás en esta misma idea, para poder trabajar con algo que me está afectando, pues necesito trabajar con la integración de todos estos cuerpos. Ahora, ¿tú cómo asocias o cómo conectas que nuestro cuerpo físico empieza a almacenar o a mostrar como alguno de los problemas que nosotros estamos teniendo en nuestra vida? O sea, ¿cuál es la relación entre nuestras emociones o nuestra parte mental y energética con nuestro cuerpo? Para mí hay dos puentes importantes ahí. Uno es el sistema nervioso y el otro es el sistema respiratorio, la respiración. Creo que esos, digo, y hay varios más, ¿no? O sea, yo creo que también mucho la parte de sentir nuestros órganos, por así decirlo, conecta también mucho con la parte intuitiva, ¿no? Entonces, yo creo que recibimos la información del campo a través de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, porque es la forma en la que, o sea, lo vamos a sentir como cuerpos humanos. Para poder sentir, literalmente, pues tiene que haber algún estímulo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas formas de entrar al cuerpo, pero creo que la parte de sistema nervioso y la parte de respiración son, diría yo, como los puentes más poderosos de toda esta integración o de toda esta conexión. O sea, lo que empiezas a trabajar tú en tus sesiones, en tus terapias,
es que la gente empiece a entender y a ser consciente de sus bloqueos a través de sentir su propio cuerpo. ¿Va por ahí? Sí, totalmente. Tenemos relaciones extrañas con nuestros cuerpos, ¿no? Tenemos o nos aprendemos a relacionar con ellos a través del dolor o nos aprendemos a relacionar con ellos a través del juicio como forma estética, ¿no? Por así decirlo, o nos empezamos a relacionar con ello a través de la enfermedad. Yo creo que pasamos más tiempo poniendo la atención al cuerpo hacia cosas no tan agradables para él. Entonces, de inmediato sucede ahí, tanto para la psique como para el cuerpo, pues una resistencia, ¿no? Tú no vas a querer regresar continuamente a un lugar que no es agradable, ¿no? Entonces, desde ahí, y viéndolo yo en consulta, para mucha gente es muy difícil reconectar con su cuerpo. Entonces, sí, paso uno a empezar a sentir el cuerpo, ¿no? A empezar a sentir a través del cuerpo y ya después un poco más profundo hacia bloqueos, hacia traumas, hacia creencias inclusive, hacia sentir ya después la energía ya un poco más hacia afuera, etcétera. Se me hace bien importante cómo las personas creemos que sabemos sentir y creo que eso es algo de lo más complicado y de lo que estamos más desconectados. Entonces, cuando te escucho decir como las personas no sienten su cuerpo, entonces parecería como que estamos diciendo algo que es ilógico porque pues todos tenemos un cuerpo y es nuestro vehículo para estar aquí, pero al mismo tiempo hay esta desconexión. Y me gustaría preguntarte algo que empezaste a tocar antes acerca del sistema nervioso y de la respiración, porque creo que también ahí hay mucha magia. Alguna vez leí acerca que la respiración es el puente que conecta todos tus cuerpos y que te conecta también con la espiritualidad. Entonces, para poder conectar con esta parte muchísimo más sutil y energética, es fundamental que estemos conectando con nuestro cuerpo y con nuestra respiración. Entonces, ¿cómo se está conectando esta parte? Porque además también siento que últimamente hay muchísima información del sistema nervioso. ¿Cuál es la importancia del sistema nervioso en nuestro cuerpo y cómo está trabajando con estos cuerpos que tenemos? Yo estoy totalmente de acuerdo con este puente de la respiración para conectar con todos los cuerpos. Y esto que dices es interesante, toda esa perspectiva con el sistema nervioso, porque algo con lo que a mí me gusta empezar a entender el sistema nervioso es que se conecta a unas partes de nuestros cerebros que son muy primitivas, ¿no? Como muy animales, la parte más instintiva de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado como en la evolución del cuerpo humano? Es que hemos avanzado, pero ese sistema sigue ahí, ¿no? Y nos hemos desarrollado y evolucionado. Y hoy muchas veces esa parte del sistema nervioso está como descontextualizado, por así decirlo. Entonces, lo que hace el sistema nervioso es ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Entonces, si yo veo o si veían, ¿no? En la antigüedad un león acercándose hacia la persona, pues el sistema nervioso te va a ayudar a huir, ¿no? O a pelear o a quedarte ahí. Ahora este león es un correo que me llega, ¿no? O un mensaje o ver las 200 notificaciones en mi celular y entonces se prende el sistema nervioso y empiezo a responder con este modo supervivencia muchas de las veces en cuestión como de fisiología del cuerpo. Entonces se activa cortisol, ciertos órganos se paralizan, por así decirlo, que se paralizan en pro de ayudarte a accionar en la emergencia. Entonces, de pronto es salir de ciclos y de pronto es salir de automatizaciones, poniendo conciencia, ¿no? Empezando con lo que preguntaba Gis hace rato, que pues es sentir. Entonces, siento que, ¿qué pistas me da mi cuerpo? ¿En qué momento me estoy justamente prendiendo más mi sistema nervioso? ¿En qué momento lo estoy relajando más? Yo ahorita para estar platicándoles, pues quizá le necesito prender un poco, ¿no? Y esa es la parte como sana, ¿no? La parte útil de ese... de esas funciones. Pero si yo me quedara en este rush todo el día, pues sostenido en el tiempo no voy a encontrar puntos de homeostasis o puntos de equilibrio en todo mi sistema. Entonces empiezas a explorar y empiezas a darte cuenta que son todas esas cosas que prenden el sistema nervioso, que son todos los bloqueos que no te permiten apagarlo y llegar a la regulación. Y además también, obviamente, cuántos de estos o qué de estos vienen conectados a heridas de la infancia, a traumas específicos, a situaciones que te desregulan, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, hay algo muy interesante que tú siempre cuentas, que quiero que de hecho lo cuentes tú, pero esta parte que todos los animales entran en este estado como de alerta y después estado de descanso. Alerta y descanso, y así viven constantemente y es como pues, la normalidad, vaya. Pero que algo le pasa al ser humano
que siempre está en estado de alerta, ¿no? Entonces como que sus niveles empiezan, a ver, ¿lo puedes contar tú bien? Sí, que todos los animales, tal cual como dices, tienen como este sistema en el que todo el tiempo están buscando amenazas o buscando un depredador. Entonces, cuando hay algún depredador cerca, pues ponen toda su energía y toda su atención a salvar su vida, a quitarse del depredador. Pero cuando no hay depredador, entonces logran regresar a la calma. Y ya no están pensando en que si el depredador está cerca, si lo estás echando, y entonces están todo el tiempo pasando de un sistema de amenaza y de seguridad propia a un sistema de descanso. ¿Y qué es lo que ocurre con los seres humanos? Pues todo lo contrario. Nosotros los humanos todo el tiempo estamos en amenaza y no tenemos las herramientas, o mínimo las estamos construyendo a partir de la espiritualidad, la psicología, la psicoterapia o 10,000 caminos a volver a regular nuestro sistema para salirnos de este estado de emergencia en el que nos sentimos que estamos todo el tiempo, porque si yo siento que no puedo pagar mi tarjeta de crédito, si siento que no estoy encontrando a la pareja de mi vida, entonces todo el tiempo estoy como ansioso buscando la manera de tenerlo, pero que evidentemente en este momento pues no está ocurriendo en mi vida. Se me hace muy interesante porque creo que ahí entra todo este sistema nervioso del que nos cuentas, ¿no? Y también cómo, bueno, no sé, pero es pregunta, si a través de la respiración es que puedo empezar a acceder a estos estados de más calma, o también cambiando mi respiración, pues es cuando entro en este estadio de, ok, amenaza, me tengo que mover de esto que creo que puede alterar mi vida de alguna manera. Sí, es que la respiración es poderosísima. Mucho de las cosas que se activan o se relajan en el cuerpo a través del sistema nervioso son cosas que no podemos accesar nosotros de forma como autónoma. O sea, yo no puedo decir como páncreas, por favor, ahorita funciona un poquito más rápido, y entonces empieza a funcionar, como si le puedo decir a mi mano como, a ver, mano, muévete ahorita un poquito más rápido y moverla, ¿no? No tenemos como que ese acceso tan rápido. Sin embargo, a través de la respiración podemos conectar o afectar el sistema nervioso, y entonces el sistema nervioso empieza a afectar el resto de los sistemas. Me refiero hacia activarlo, desactivarlo, mantenerlo neutro, etc. Tú a través de la respiración es ese puente que puedes tanto activar tu sistema nervioso como lo puedes desactivar para la relajación, y más interesante aún, puedes llegar a estados alterados de conciencia con la respiración, ¿no? Entonces, que eso pues empezó con Grof, que empezó a hacer como toda esta parte de la respiración holotrópica, conectando a estos estados alterados de conciencia a través de tu respiración, ¿no? Y creo que también aquí entra la gran importancia de la meditación. Luego no somos tan conscientes todas las maravillas que la meditación tiene para nosotros, porque lo que está haciendo la meditación de muchísimas maneras es conectarte con tu respiración y en ese momento conectarte con todos tus cuerpos. Entonces ahí también es donde puede entrar como esta parte de salir de tu cuerpo físico, alterar tu conciencia e irte de viaje por la multidimensión. Pero ese es un tema que a mí me encanta y las personas no le damos tanta importancia a esta respiración. Hay algo que quiero preguntarte aquí. Tuve la fortuna increíble de estar en uno de tus retos, y en tus retos nos enseñaste diferentes respiraciones. Algunas de ellas me acuerdo que tú las mencionabas como a través de la respiración podemos energizarnos, y sería como tomarnos un café. En lugar de tomarnos un café, podemos activarnos a través de la respiración. Y hay otras que nos sirven para cuando estamos muy ansiosos o tenemos como esta ganas de estarnos moviendo todo el tiempo, nos sirve para calmarnos. Entonces, ¿será que nos puedes compartir alguna para acelerar nuestro día? O sea, como tomarnos un café de manera de respiración, y otra para relajarnos. Para los yogis o la comunidad yogi que escuche, posiblemente este nombre les es más familiar, que es la respiración de fuego, que lo trabajan mucho en el yoga. Yo no soy tan yogi, pero esa respiración es para activar, por eso le llaman así, también conectando mucho con esta energía de generar calor en el cuerpo. Y son respiraciones cortas y rápidas. Mientras más corto y más rápido tú respires, vas a estar más activado. Si te fijas, cuando tienes ansiedad, en realidad, así estás respirando o estás como que pausando, ¿no? Pero estás respirando como muy superficial. Entonces, obviamente, si estás en un tema de ansiedad o estás conectando con sensaciones de ansiedad, pues esta respiración no es la adecuada en ese momento, ¿no? Pero sí, si tú quieres como energizarte y estás despertando en la mañana y quieres, en lugar de tomarte un café, hacer una respiración, cortas y rápidas. Inhalas y exhalas rápido.
Ahorita si lo hacen 3 segundos empiezan a sentir calor muy inmediato. Oye, ¿y cuánto tiempo hacerlo? O sea, ¿lo hacemos hasta que nos sintamos que ya llegamos? ¿O hay como una cuenta? ¿O tú cómo lo recomiendas o cómo lo practicas? Esta es muy efectiva, como muy rápida. Mucha gente puede como de repente sentir, porque es una hiperventilación, entonces la gente puede sentir que se marea un poquito. Entonces, obviamente, si te mareas o ya sientes, no te va a pasar nada, pero pues, si sientes que te mareas, pausas y te vas sintiendo, ¿no? Pero lo puedes hacer como 30 segundos, como lo puedes hacer, pues alargarte, no sé, un poquito más tampoco, con ciertas pausas, pues puedes echarte una rutinita, no sé, de 3 minutos. Y para relajarte, entonces sería lo contrario. Sí, pero exhalaciones más largas que las inhalaciones. Entonces, si tú te quieres relajar en cualquier ataque de pánico, es inhalas. Puedes, la más como clásico, más conocida es la 4-7-8, que inhalas en 4 segundos, sostienes 7 segundos y exhalas 8 segundos. Esto lo usaban mucho en la Navy como veteranos de guerra que llegaban con mucho estrés postraumático. Esta respiración se empezó a hacer como muy famosa porque les ayudaba a relajar un montón. Imagínense qué sistema más nervioso, más alterado puede ser que alguien regresando de la guerra, y pues obviamente hay un montón de temas de insomnio, de problemas para dormir, estrés postraumático, y esta respiración ayuda un montón. Entonces, pues ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, insomnio, puede ser tal cual a 4-7-8 o simplemente inhalar. Puede ser, no sé, en 4 segundos con el doble de exhalación, entonces exhalas en 8 para que siempre la exhalación sea más larga. Y yo tengo una duda ahí. Si la primera respiración calienta nuestro cuerpo, es que, a ver, déjate, explico un poco. O sea, mi cuerpo tiende a estar súper caliente siempre. Entonces, si la primera lo calienta, como que lo enfría, puede llegar a ser o no. Tipo, hay noches que digo que no manches, me estoy asando aquí. Entonces, si empiezo a respirar como de esta manera, también mi temperatura va a bajar. Ahí pueden ser dos cosas, porque viéndolo desde la Ayurveda, que es la medicina hindú, hay tipos de cuerpo y hay cuerpos, o sea, hay tipos de cuerpo como energéticos más calientes y hay alimentos más calientes y más fríos, ¿no? Entonces, pues posiblemente a ti no te funcione comer, ponte especies, ¿no? O sea, viéndolo desde esta perspectiva de medicina ayurvédica. Y puede ser ya en sí que tu cuerpo sea como más caliente porque así es su naturalidad. Pero sí, viéndolo desde la perspectiva de sistema nervioso, si lo piensas, pues cuando nos activamos está totalmente relacionado con el calor, ¿no? O sea, cualquier proceso, si tú sales corriendo, sudas, ¿no? Si se empieza a elevar la temperatura, igual por un proceso fisiológico, que totalmente cuando entras en un estado de relajación pasa lo opuesto, ¿no? Se regula la temperatura, no tanto que te enfríes, pero bueno, que sí, ¿eh? Si te fijas, cuando te empiezas a dormir, te empieza a dar más frío. No sé si se hayan dado cuenta, pero sí te puede ayudar, sobre todo si de pronto sientes como más golpes de calor, sí te puede ayudar como con una respiración a bajarle un poco. Oye, a ver, bueno, primero les voy a contar una historia que ahorita me acordé que estabas platicando y después ya viene como mi pregunta. La historia es que estabas hablando de la respiración y de estos como estados alterados de conciencia. Entonces, en algún punto justo yo estaba haciendo como estas meditaciones que a través de la respiración pues entrabas a estados alterados de conciencia. Entonces, no me acuerdo ni cómo era la respiración, que llegó un punto que justo yo estaba como súper mareado y yo decía que no manches, o sea, que ya estoy entrando en estados alterados de conciencia. Y una vez como que platiqué y me dijeron como, güey, o sea, que no seas pendejo, lo único que le está faltando es cerebro a tu oxígeno. ¿Qué? Oxígeno a tu cerebro. Entonces, como ve bien lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, porque no estás entrando en estados alterados de conciencia, sino que estás haciendo que a tu cerebro le falte oxígeno y por eso estás todo mareado. Y yo, qué puta, chale. Entonces, bueno, me acordé ahorita y me da risa, hasta la fecha me da risa porque en serio yo estaba muy emocionado. La segunda es que empiezas a platicar que a través del sentir tu cuerpo, pues te empiezas a dar cuenta como de todos estos bloqueos y de todo esto que pues está sucediendo contigo, ¿no? Pero yo en alguna ocasión, con una amiga que amo y adoro, me cae excelente, hice como esta danza buto, que también ella pues le llamaba danza somática, le llama danza somática. Pero si yo me acuerdo de ese punto, o sea, bueno, de ese momento que lo estaba haciendo, a ver, o sea, sí se sentía como muy liberador y estaba cool y era como de que, a ver, y ahora, no sé, eres un chango y ahora un león y ahora eres un árbol y pues ahí me tenía a mí como haciendo de todo un poco, pero,
o sea, ahorita mientras estás platicando, que yo me pongo a pensar en eso, como que no me acuerdo como haber llegado como a esas profundidades o como a partes de bloque. Te digo, lo sentí como liberador, pero no lo sentí como un trabajo interno. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una pues terapia, psicoterapia somática a esto que hice? ¿O es lo mismo? ¿O es como por niveles? ¿O me explico la pregunta? Sí, totalmente. Hay una parte muy liberadora, lo que ahorita explicaba Yeshua. El cuerpo necesita, después y sobre todo depende de la intensidad de la activación del sistema nervioso, necesita, imagínense ondas, ¿no? Estos picos como de subida y estos picos de bajada, como todas esas onditas. Entonces, si mi pico de subida es, imagínate una escala 10, pues mi pico de bajada tendrá que ser de cierta forma equivalente. No, o sea, tendrá que ser otro 10 para yo llegar como a mi punto de equilibrio. Lo que pasa es que subimos a un 10 y bajamos un 2 o bajamos un 5. Y entonces, ¿qué pasa? Como esa activación en donde se queda primero, pues es en tu cuerpo. Es por eso que cuando hacemos movimiento, y si se fijan en los animales, usan mucho esta técnica que es importantísima como para también nosotros seres humanos, como dejarla fluir, que es el temblar. En cualquier momento que ustedes sientan que lo que sea les tiembla, ya sea porque hicieron mucho ejercicio, ya sea porque se pusieron nerviosos, ya sea simplemente porque les está temblando el pie, ¿no? Permítense, denle mucho más espacio a temblar, porque ese es el sistema nervioso justamente autorregulándose a través del cuerpo, soltando esa energía. Entonces, si lo vemos en la naturaleza y vemos como justamente animales que tienden a ser más presas, las zarigüeyas son un animal súper interesante para observar eso. Ellos se hacen los muertos, porque la presa que los agarra los quiere vivos, ¿no? Entonces, cuando ya los pues, dan por muertos, los sueltan, pero se estaba haciendo el muerto, que ese si lo vemos como traducido al sistema nervioso es que te congelas, ¿no? Que no es lo mismo congelarte a la lucha o huida, ¿no? Son mecanismos diferentes. Pero entonces, si se congelan, para regresar como a la vida, pasan por un temblor súper fuerte y tiemblan un montón y ya, despiertan, se sacuden. Los perros también, ¿no? Se estresan tantito y se sacuden tantito y así se regulan y simplemente es como todo lo que tienen que hacer. Entonces sí, por supuesto que va a ser una ayuda importantísima como cualquier movimiento para tu sistema nervioso y para este balance, la descarga y el movimiento, ¿no? Entonces desde ahí, justo esa palabra que dices creo que es la más atinada, que es liberador. Y depende del cuerpo, ¿no? Si necesita más movimiento, si necesita más flexibilidad, si necesita más rigidez, si necesita más fuerza, depende como los procesos de cada persona esté. Entonces ahí le sumas pues la parte de psicoterapia. Puede ser súper hermoso, súper liberador y súper sanador, por ejemplo, hacer yoga, pero no tiene un rumbo y una dirección quizás más estratégica de estás trabajando como esto en específico, que un poco eso es lo que te ayuda el psicoterapeuta, ¿no? Sabe tu camino, sabe tu historia, sabe con lo que quieres trabajar y lo que va relacionado a eso y te sirve un poco como de guía y de espejo. Pues justo si alguien te pudiera haber dado ahí como no sé, si empezabas a sentir en una parte en específico del cuerpo y ahí profundizaras un poco más, tal vez ahí te conectaba como hacia otra parte. O tú ya vas intencionado a vengo a trabajar, no sé, acabo de pasar por este duelo muy significativo y quiero como mover ese duelo de ahí, entonces empieza a ser de cierta forma como, pues sí, como un poquito más acomodado, ¿no? Y se procesa la emoción también, que es una parte importante. Oye, y a ver, ¿qué diferencia has visto tú entre, por ejemplo, solo la terapia psicológica o la terapia, pues como súper solo del cuerpo, a juntar todas estas? ¿Qué cambio tú logras percibir en las personas, ya sea en tus pacientes o en otros pacientes? Pero el juntar todo esto, mente, cuerpo, espíritu, alma, todo. Yo siempre parto de la idea de que no hay mejores terapias que otras, porque, y esa es una parte como siempre muy importante para mí de decir, porque depende de la persona y depende con lo que esté trabajando. A mí me llegan mucho gente que están en ese proceso que lo que necesitan es reintegrar, ¿no? Porque, y sucede mucho en trauma, que nos fragmentamos.
Entonces, tanto en trauma como a veces también culturalmente, ¿no? Está la cabeza por allá, esto por acá, la enfermedad por acá, ¿no? Y entonces, y en un proceso emocional también, ¿no? Entonces nos separamos como en partecitas y a veces lo más sanador es integrarlo todo, y en esa nueva integración empiezas a formar nuevas perspectivas, ¿no? Empiezas a formar como una nueva idea de ti, un nuevo set de creencias, por lo tanto, un nuevo set de cómo accionas y cómo actúas, entonces cómo sientes, entonces cómo percibes tu cuerpo, entonces cómo te relacionas con el otro, entonces la conciencia que tienes, ¿no? Entonces se empieza a hacer esta escalerita y esta bola de nieve un poco más sólida. Ahora, esos caminos no quiere decir que no lo puedas tú hacer, como por ejemplo yendo en tu rutina, ¿no? Yendo por la mañana y tener tu práctica de meditación y después tener tu práctica de movimiento y después activar como tu vida social y ahí procesar un poco como la parte más hablada, ¿no? Creo que cada quien encuentra sus formas, pero bueno, procesos quizá como más profundos que requieren a veces de este apoyo dentro de la salud mental y y del equilibrio emocional, quizás estas partes ayudan de una forma más sólida y un poquito como más, es que no quiero decir más completa, pero sí que te hace un sentido más profundo porque le hace sentido justamente a todos tus cuerpos, ¿no? Contra que solo a uno. Y desde mi punto de vista, creo que hemos tenido mucho avance como humanidad en que antes solamente nos enfocábamos en el cuerpo físico y todo era como una carnicería donde solamente valía el cuerpo físico. Poco a poco, paso a paso, nos hemos ido abriendo a la parte emocional, a trabajar las emociones, sabemos la gran importancia que tiene todo esto y seguimos descubriéndonos y entendiendo que no nada más también terminan las emociones, sino que hay una parte mucho más profunda. Entonces creo que un enfoque como la psicoterapia somática te conecta de alguna manera con todos estos cuerpos y empieza a trabajar contigo de forma muchísimo más profunda. Me parece un muy buen camino a seguir, sobre todo si hay alguien que está buscando alguna terapia, alguna terapeuta y que quiere incorporar también todos estos temas energéticos y espirituales, porque luego siento que nos pasa como personas que queremos ir a terapia. A mí me ha pasado muchísimo, pero luego no sabemos con quién ir porque gran parte de mi vida gira en torno a lo que percibo en un mundo espiritual. Me dedico a ser brujo, trabajo con energía todo el tiempo, entonces, ¿cómo le voy a platicar a mi terapeuta sin que me juzgue? Creo que en la gente que escucha, encuentra en Andrea una persona que está uniendo todas estas partes y está uniendo todos estos mundos. Entonces, qué maravilla que pases por aquí, por Activando mi Magia, por Brujos sin Caldero, y que las personas puedan escucharte desde una parte de quién eres como persona, quién eres como parte profesional, y que quien resuene contigo, pues se acerque contigo. Para todas estas personas, Andrea, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué trata Seres Humanos? Gracias, sí, pues Seres Humanos, por ahí me pueden encontrar, que es la cuenta de Instagram, que es ser.es.humanos_. Y pues ahí un poco mi propósito es compartir desde todas estas diferentes perspectivas, talleres, programas más profundos y bueno, obviamente la consulta uno a uno, que esa siempre la tengo fija. Pueden seguirme en redes y de todas formas ahí como tener información valiosa alrededor de estas, y es que bienvenidísimos quien quiera seguir por ahí. Y un poco como les decía antes a las personas que escuchan, yo fui parte de un reto de Andrea, donde estuvimos trabajando mucho con el cuerpo físico. Y a pesar de que el mundo meditativo, la meditación, y a eso nos dedicamos Gis y yo, es parte de nuestro día a día, Andrea nos puso una meditación que yo nunca había tenido un tipo de meditación como la que ella nos compartió. Entonces, las personas que traemos Activando mi Magia son personas que conocemos, que hemos trabajado con ellos de alguna manera, y no lo estarías escuchando si no fuera alguien crack. Entonces, verdaderamente, si algo resuena contigo, toma acción, porque evidentemente seguimos en este mundo vivos para evolucionar. Entonces, haz lo que tengas que hacer para que tu corazón se sienta bien, para que tus cuerpos estén balanceados y para que sigas descubriendo quién eres. Antes de irnos, Andrea, quiero preguntarte algo que con lo que siempre nos despedimos en este podcast cuando viene algún invitado. Nuestro podcast se llama Activando mi Magia. Entonces, para ti, ¿qué es la magia? Empezando que para mí la magia es lo que más me da felicidad en el mundo. Pero entonces la descripción para mí de la magia es que yo tengo mucha energía en la cabeza, ¿no? En la mente, a racionalizar, a entender, a profundizar. Y la magia me saca totalmente de eso porque la definición de magia para mí es
todas esas cosas que no alcanzamos a entender desde la parte racional. Y eso me parece mágico, ¿no? O sea, todo lo que ya no es tan obvio para ninguno de nuestros sentidos y te conecta con esta capacidad de asombro que todos tenemos. Esa diría que es la definición de magia para mí y es, digo, los momentos en que cuando yo conecto con algo así es el día más feliz de mi vida. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí y también por pasar por los cursos de Brujos sin Caldero. Ahí nos conocimos y creo que ha habido como una conexión muy interesante. Entonces, gracias por formar parte también de esta familia, por seguir aquí, por ahora venir activando mi magia y por compartir quién eres. Tú que estás escuchando, también gracias por estar aquí. Si llegaste hasta este momento, número 1, ve a seguir a Andrea. Y número 2, califica el podcast. Este proyecto, Activando mi Magia, solamente existe por personas como tú que escuchan y que comparten el episodio. Entonces, ayúdanos con algo tan sencillo como darte unos minutitos para calificar el podcast y si lo estás escuchando en YouTube, para suscribirte y seguir también nuestro canal. Les quiero recordar que si llegaste hasta este punto, si este capítulo te gustó y sientes que a alguien le puede funcionar, no dudes en compartirlo, por favor. Nos ayudas a nosotros, le ayudas a la persona que le compartes. Empezamos a ayudarnos en comunidad. Muchísimas gracias y aquí seguimos en Activando mi Magia.